Buenos días a todos, nosotros somos el grupo número 9. En el día de hoy realizaremos un abordaje de la distribución normal. Para ello iniciaremos con una conceptualización de la misma, pasaremos a revisar la distribución normal estándar y finalmente realizaremos unos ejercicios de aplicación. Para iniciar es importante recordar que una de las distribuciones más importantes y de uso más frecuente en la estadística es la distribución normal. Esta nos permite describir muy bien la distribución de fenómenos que son reales, como por ejemplo puntajes de exámenes, retornos de cultivos, entre otros, y muchas de las herramientas de inferencia estadística están basadas en la distribución normal, lo cual funciona muy bien bajo ciertos supuestos. En la distribución normal, las curvas normales, también denominadas campanas de Gauss, describen distribuciones normales que pueden ser simétricas cuando la media es igual a la mediana, unimodales y que usualmente tienen forma de campana. Adicional, se pueden caracterizar o determinar por completo con dos parámetros, la media y la desviación estándar, donde este último va a ser la media natural de la dispersión de una distribución normal. En ese sentido, cambios, por ejemplo, en la media desplazan la curva en el eje horizontal, como se puede observar en la imagen de la izquierda, y cambios en la desviación estándar cambian la dispersión de la curva, como se pueden observar en la imagen de la derecha. En la distribución normal existe una regla de oro, por decirlo de esa manera, que es la regla del 68, 95, 99. Básicamente esta regla describe que aproximadamente el 68% de las observaciones van a estar a una desviación estándar de la media, el 95% lo estarán a dos desviaciones estándar y el 99% a tres desviaciones. Esto se va a dar solo y solo si la desviación estándar es igual a 1 y la media es igual a 0. Ahora bien, esta ecuación se utiliza usualmente para determinar la altura en cualquier punto de la curva de una densidad con una distribución normal, donde sigma usualmente representa la desviación típica poblacional y mu va a representar la esperanza o media poblacional de la distribución. Para esta ocasión no vamos a utilizar esta fórmula, pero es importante que la conozcamos y la tengamos presente. Lo que sí vamos a utilizar es la fórmula de desviación estándar normal. Para estandarizar, usualmente para permitirnos comparar poblaciones con características quizás diferentes, es importante y fundamental estandarizar los datos. Para ello, la unidad de medida utilizada para estandarizarlo es la desviación estándar y esta estandarización de variables se realiza usualmente con la siguiente fórmula, donde z representa el puntaje estandarizado para un valor de x va a ser una variable bien sea de razón o de intervalo, mu va a representar la media del x y sigma va a ser la desviación estándar de x. Es muy importante tener en cuenta que el puntaje estandarizado, es decir, z, nos va a servir para saber qué tan alejada de la media muestral está un puntaje individual y lo más importante es que nos da una medida en unidades comparables, que es la desviación estándar. Es más, podemos utilizar la curva normal como una distribución de probabilidades. Adicional, con el puntaje estandarizado, es decir, con Z, podemos utilizar la tabla de distribución normal estándar, la cual nos va a permitir saber qué proporción de los individuos que se encuentran en un intervalo de puntajes. Esta tabla usualmente nos permite y nos da el resultado de muchas integrales que no debemos calcular porque la encontramos al interior de la misma, que es la que pueden observar a mano derecha. Sin embargo, esta tabla tiene dos inconvenientes. El primero, que solo nos facilita para realizar el cálculo de una distribución normal de medida cero y desviación estándar típica 1. Y como segundo, es que solo nos da el área que queda por debajo del valor positivo de z, es decir, esta. Sin embargo, para utilizarla, usualmente lo que hacemos es buscar a z, el valor de z lo buscamos en la primera columna y en la primera fila, como lo pueden observar. Sin embargo, existe también una tabla negativa que nos permite calcular el área el área que se encuentra por encima de la curva. En este aspecto es muy importante que tengamos presente que por simetría, el área que está por encima, por ejemplo, de un z negativo, es decir, esta, va a ser exactamente igual al área que se encuentra por debajo de un z positivo. Entonces hay simetría, simplemente cambian los signos. Ahora bien, para utilizar esta tabla, eh, lo hacemos de la siguiente manera. Les traemos un ejemplo bastante corto y sencillo para saber cómo hacerlo.
Este nos dice que qué área queda por debajo del valor 0,34. Eso está representado por la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,34 y nos están pidiendo que calculemos simplemente el área. Entonces, como nos están dando el valor de z, vamos a buscar este valor en la primera columna y en la primera fila de la tabla, donde al hacerlo, el valor que se une entre los dos va a ser el área de esta operación. Se pueden presentar casos en que en lugar nos den el área y nos piden que calculemos el valor de z. Para eso, simplemente lo que hacemos es buscar esta área al interior de la tabla y pues el valor que nos dé en las columnas y en la primera columna y en la primera fila, pues será el valor de z. Para poner en práctica lo visto, les traemos 3 ejercicios puntuales. El primero dice que da una variable que se distribuye de manera normal con desviación estándar de 10 y con la probabilidad de que x sea menor o igual a 40 es de 0,080. ¿Cuál es la media? Para resolver este ejercicio lo primero que debemos hacer es saber qué queremos encontrar, si una probabilidad o un parámetro. Aquí nos están preguntando por la media específicamente, es decir, que en este caso vamos a calcular un parámetro o buscar un parámetro. Como segundo vamos a revisar qué información tenemos. Nos están diciendo que tenemos una variable que se distribuye de forma normal, tenemos una desviación estándar de 10, nos están diciendo que la probabilidad de que x sea menor o igual a 40 es igual a 0,080, donde esta va a ser el área y x va a ser 40 y nos están pidiendo que calculemos la media. Para hacer el cálculo de la media vamos a utilizar la fórmula de la desviación de la distribución normal estándar y pues vamos a hacer una conversión de la misma para calcular la media. Como pueden observar tenemos el valor de x, tenemos el valor de la desviación estándar, pero no tenemos el valor de z. Sin embargo nos dan el valor del área. Entonces lo que hacemos es que simplemente nos vamos a la tabla, buscamos dentro de la tabla, recuerden el área siempre va a estar dentro de la tabla y pues el valor que nos dé en el punto de encuentro, como pueden observar el 0,080 está aquí, quiere decir que z es igual a menos 2,41. Ya teniendo el valor de z y de todos los otros datos, pues lo que hacemos es reemplazar la x, la z y la desviación estándar y pues nos va a dar la media, donde ya sabemos que pues una variable que se distribuye de manera normal con desviación estándar de 10 va a tener una media de 64,41. En el segundo ejercicio nos indica, dada una variable que se distribuye de manera normal con una media de 25 y una probabilidad de x mayor o igual a 10 igual a 0,0778, ¿cuál es la desviación estándar? Similar al ejercicio anterior, empezamos a identificar cuáles son esos parámetros que tenemos. Entonces, dibujamos hipotéticamente la campana de Gauss indicando cuál es la media. No sabemos cuál es esa desviación que vamos a encontrar y sí sabemos que tenemos esta probabilidad de x mayor o igual a 10 igual a 0,0778 que indica que está hacia el lado extremo izquierdo de esa campana de Gauss. Después vamos a ir a buscar el valor z en la tabla de probabilidades de la normal estándar. Entonces, dado que el valor de la probabilidad es menor a 0,5, ya por ende sabemos que ese valor z que estamos buscando es negativo. Por eso recurrimos a esta tabla. Buscamos el 0,0778 y nos indica que el valor z representa a negativo 1,42. Ya cuando tenemos ese valor z identificados, nos vamos a esta fórmula que ya conocemos, despejamos a la desviación estándar y reemplazamos por los valores que ya sabemos. Entonces la fórmula de desviación queda de desviación estándar es igual a x menos la media sobre z. Reemplazamos los valores que ya conocemos de x, 10 menos la media de 25 sobre el valor z indicado en la tabla de menos 1,42, nos da un resultado de 10,563 de desviación estándar. Entonces ahora sí nos vamos a graficar a la calculadora de la distribución normal.
Entonces reemplazamos todos los valores que ya conocemos entre la media, la probabilidad de x mayor o igual a 10 de 0.0778, indicamos a la desviación estándar de 10.53 y ya podemos ver cómo se compone el área de esta probabilidad. Continuando en la materia de técnica de análisis de datos con el tema de distribución normal estándar, a continuación traemos un ejercicio el cual nos ayudará a comprender aún mejor este tema. El ejercicio consta de un ejemplo donde nos mencionan de que el coeficiente intelectual de los individuos admitidos en una escuela estatal para personas con problemas de aprendizaje se distribuye de manera normal con media de 60 y una desviación estándar de 10. Lo primero que tenemos que hacer es graficar esta información que nos dan a nosotros aquí dentro de una gráfica de distribución normal donde la media, como vemos, es de 60 y la desviación estándar que nos menciona es de 10. Ahora bien, a nosotros nos hacen una pregunta y es, encuentra la proporción de individuos con un coeficiente intelectual mayor de 75, es decir, donde x sea mayor a 75, es decir, todo lo que se encuentra aquí en amarillo. Entonces la probabilidad de que x sea mayor a 75 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 75. Por lo tanto, yo también debo averiguar a cuánto corresponde el valor o la proporción de que se encuentra por debajo de 75. El siguiente paso es esta gráfica de distribución de nuestra población, convertirla en una gráfica de distribución normal estándar, donde siempre la media va a ser de 0 y la desviación estándar va a ser igual a 1. Yo tengo que averiguar lo que se encuentra aquí en amarillo dentro de esta curva de desviación normal estándar representada por z. Entonces yo tengo que utilizar la siguiente fórmula, donde z es igual a, a x menos la media sobre la desviación estándar. Y al reemplazar los valores, ¿cierto? Vemos que es 75 menos la media que es 60 sobre la desviación estándar que es 10. Por lo tanto, z es igual a 1.5, es decir, que este 75 dentro de la curva de desviación normal estándar corresponde a 1.5. Entonces la probabilidad de que z sea mayor a 1.5, todo lo que se encuentra en amarillo, es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1.5. Nuevamente tengo que averiguar a cuánto corresponde el valor que se encuentra por debajo de 1.5. Para eso yo me dirijo a esta tabla de distribución normal estándar, donde vemos que todo lo que se encuentra por debajo de 1.5 corresponde a 0.9332. Al regresar nuevamente a mi gráfica, entonces, yo ya identifiqué que todo lo que se encuentra por debajo de 1.5, ¿cierto? Equivale a 0.9332. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor a 1.5, en lo que está en amarillo, es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1.5, que ya averigüé que corresponde a este valor. Es decir, que 1 menos 0.9332 equivale a 0.0668. La probabilidad de que z sea mayor a 1.5 es igual a 0.0668. Esta es la respuesta. El segundo ejemplo que nos dan, desde la misma población, el mismo ejemplo, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente tenga un coeficiente intelectual entre 55 y 75? Nuevamente, nuestra gráfica de distribución de la población, ¿de acuerdo? Donde la media es 60, la desviación estándar es 10, lo que tenemos aquí. Nos piden averiguar la probabilidad de que un individuo tenga un coeficiente intelectual entre 55 y 75, es decir, todo lo que está en amarillo. Por lo tanto, la probabilidad de que x se encuentre entre 55 y 75, ¿cierto? Yo lo debo llevar a una gráfica de distribución normal estándar, ¿de acuerdo? Y utilizamos nuevamente la misma fórmula previa, pero donde vamos a utilizar Z1 y Z2, porque Z1 corresponde al valor de 55 que yo voy a graficar aquí, y Z2 corresponde al valor de 75 que voy a graficar aquí. Entonces yo reemplazo nuevamente los valores, donde x1 es igual a este 55 que está acá, menos 60 que es la media sobre 10, y quiere decir que Z1 es igual a menos 0.5. Este es Z1. Y Z2, al reemplazar valores, quiere decir que 75 dentro de la gráfica de distribución normal estándar equivale a 1.5. Entonces yo tengo que averiguar cuál es la probabilidad de que un individuo tenga un coeficiente intelectual dentro de lo que encuentra en amarillo. Entonces nuevamente, para saber a qué equivale lo que está por debajo de 1.5 y a qué equivale lo que se encuentra por debajo de 0,
menos 0.5, voy a mi tabla de distribución normal estándar, donde veo que todo lo que se encuentra por debajo de 1.5 equivale a 0.9332 y todo lo que se encuentra por debajo de 0.5 equivale a 0.6915. Al reemplazar estos valores, vemos de que la probabilidad de que z se encuentre entre menos 0.5 y 1.5, vemos que esto depende de restarle a lo que se encuentra por debajo de 1.5, es decir, todo lo que se encuentra de 1.5 hacia abajo menos lo que se encuentra de menos 0.5 hacia abajo, es decir, esta parte de acá. Al restar esos dos valores, y aquí yo reemplazo, me doy cuenta de que la probabilidad de que z se encuentra entre menos 0.5 y 1.5 es igual a 1.6247 y esa es la respuesta. El último ejemplo que nos viene es encuentre la probabilidad de que x se encuentre entre 50 y 70. Nuevamente, primero yo grafico mi gráfica de distribución normal de la población y yo voy a averiguar la probabilidad de que x se encuentre entre 50 y 70. Esto lo extrapolo a la gráfica de distribución normal estándar, ¿cierto? Y nuevamente tengo que reemplazar valores por medio de mi fórmula. Para usar la probabilidad de que x se encuentre entre 50 y 70, tengo que realizar la fórmula de z, donde esta es igual a x1 menos la media sobre la desviación estándar. Y yo tengo que averiguar x1, que corresponde a 50, que en este caso es menos 1, al reemplazar los valores. Y z2, que corresponde a este 70, vemos que aquí z2 equivale a 1. Entonces yo tengo que averiguar la probabilidad de que en este caso z se encuentre entre menos 1 y 1. Entonces para esto nuevamente yo tengo que averiguar a qué corresponde el valor que se encuentra por debajo de 1 y a qué corresponde el valor que se encuentra por debajo de menos 1 dentro de la tabla de distribución normal estándar, que corresponde a 0.8413. Entonces la probabilidad, ¿cierto?, de que el coeficiente intelectual se encuentre entre menos 1 y 1 es igual a restarle a 1, ¿cierto?, todo lo que se encuentra por debajo de 1 menos todo lo que se encuentra por debajo de menos 1, como vemos aquí. Y al reemplazar estos valores, vemos que la probabilidad de que z esté entre menos 1 y 1 es igual a 1.68.6. Y esta es la respuesta. Muchas gracias.